Quien está bajo la gracia puede explicar todo el versículo. Quien está bajo la ley solamente explica la mitad y quiere hacer encajar la expresión no puede dentro de tenemos que esforzarnos para que no pequemos. Así. ¿Eso se puede explicar fácilmente? Sí, se puede explicar fácilmente por lógica, pero por gracia genera un choque. ¿Cómo así que, cómo así que hay alguien que no pueda pecar? Eso es imposible. En la Biblia dice, no lo estamos diciendo nosotros, no es algo que se nos ocurrió. En la Biblia dice, el que es nacido de Dios no puede pecar. Al decir esta frase, sin mencionar el versículo, suena descabellado, ¿no? Suena loco. Así suena. ¿Cómo así que el que es nacido de Dios no puede pecar? ¿Qué ocurrencias son esas? Eso está escrito en la primera epístola de Juan. Son tres: primera epístola de Juan, segunda epístola de Juan y tercera epístola de Juan. Después de Hebreos, después de Santiago, después de primera y segunda y tercera de Pedro, primera y segunda, ahí viene primera y segunda y tercera de Juan. En la primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 9. El que es nacido de Dios, ¿cómo dice ese versículo? Lo hemos leído. El que es nacido de Dios no puede pecar. Aquí, leyendo el versículo 1, es Elifaz el que empieza a hablar. Miremos como los primeros versículos, no alcanzamos a considerarlos todos, pero alcanzamos a considerar el 17. El 17 es cuando recibe la exhortación verdadera. Elifaz alcanza a mencionar algo que después, al final, en el capítulo 38, podemos ver, en el capítulo 32, que se menciona más extensamente alguien que no tuvo, como dicen, pelos en la lengua. Aquí en el versículo 2 dice, si probaremos a hablarte te será molesto, pero quién podrá detener las palabras? Esta pregunta que aparece acá, ¿quién podrá detener las palabras? ¿Quién podrá detener las palabras? Por eso, hay una expresión en el país que me encuentro que es meter en tripa para sacar cagalera. No sé si han escuchado eso. Porque aquí con las tripas de el intestino delgado, el intestino grueso, así, se preparan alimentos. Le llaman rellena, le llaman morcilla, así, embutido también le dicen. Tiene diferentes nombres. Entonces cogen esa tripa en el campo, cogen el intestino y le meten un palo. Y con el palo van empujando todo lo que está adentro para sacarlo. Y entonces va metiendo ese palo y en el otro extremo de la tripa uno ve cómo sale lo que llaman cagalera. ¿Sí? Meter en tripa para sacar cagalera. Aquí aparece mucho esa expresión. Meter, como procurando sacar algo. Entonces aquí, con esto que hizo Dios en el capítulo 1 y capítulo 2, cuando le dijo a Satanás, ¿no ves a mi siervo Job? ¿No ves? Varón temeroso de Dios, apartado del mal, recto, así. Entonces cuando habla así de Job, ¿por qué se lo muestra a Satanás? Para que Satanás así le dé ideas, ¿no? Satanás dice, eso lo está haciendo. Él es así, pero porque no tiene todos sus bienes. Pero quítale los bienes, a ver si no blasfema. Le quita los bienes y no lo hace. Luego, ¿qué le dice Satanás en el capítulo 2? Él está así reteniendo su integridad porque no se ha metido con su piel, pero métase con su piel, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su carne. Entonces, Dios le dice, hágale. Eso que me está diciendo, métase entonces con la piel de él, solamente no toque su vida. Y ahí es cuando le viene esa enfermedad. Entonces, ¿qué dice hasta el último versículo? El versículo 22 del capítulo 2. Dice que no blasfemó, que no pecó. Dice, no pecó, con sus labios, con su boca no pecó. Pero esa enfermedad le quedó en la piel. Entonces, Satanás, ¿cómo vería? Satanás, así quedaría enojado. No, pero, Dios tenía razón, ese hombre no va a ceder. Aparentemente, ¿no? Aparentemente. Aparentemente. Pero Dios, ¿por qué permitió que Satanás hiciera eso? Porque Dios sabía lo que hay en el corazón. ¿Qué dijo aquí Elifaz Temanita en el versículo 2? Dice, ¿quién podrá detener las palabras? De la abundancia del corazón habla la boca. Lo que está adentro inevitablemente va a salir. Lo que tenemos adentro sale, se manifiesta. Inevitable, es algo inevitable. Ustedes están con un familiar o con un ser querido y están compartiendo con ese ser querido y se dan cuenta si es salvo o no es salvo. Vamos a leer un versículo que está en Hechos, capítulo 3, versículo 6. Hechos, capítulo 3, versículo 6.
Hechos, capítulo 3, versículo 6. Dice, mas Pedro dijo, no, ese no es, entonces es 6:3. Hechos capítulo 6. Entonces, Hechos capítulo 6, versículo 3. Vamos a mirar. Dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Es el versículo 2, ahora el 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Miren lo que dice acá. ¿Cuál es la tarea que tienen? Van a buscar 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Van a buscar 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Cómo hacen para reconocer varones de buen testimonio? Porque el testimonio, ¿por dónde sale? El testimonio es lo que está en el corazón. Por eso en la Biblia dice, con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué es lo que sale de la boca de una persona que es salva y que manifiesta que es salva? Que para que salga por su boca, lo creyó en su corazón. Entonces, ¿qué es lo que la persona confiesa o lo que va a decir? ¿Usted es pecador? Escuchamos ayer el seminarista que nos compartió el día de ayer, seminarista Iván, ¿no? ¿Qué nos dijo el seminarista? Él estaba compartiendo su testimonio. Él estaba compartiendo su testimonio. Cómo al principio a él alguien le hizo la pregunta. Él, después de que había fracasado, se había metido con drogas y había pensado, ay, yo como que solamente merezco ir al infierno. Cuando él tenía el corazón así quebrantado, se acercó a un justo. Y el justo le preguntó que si era, que primero le preguntó, ¿usted es bueno? Entonces él dijo, uy, pues 100% bueno, no. Sí se acuerdan, ¿no? Eso lo dijo ayer. Yo creo que soy como 70% bueno, sí. Y un 30% malo. Eso está en el video de ayer, lo pueden ver en YouTube, allá está subido. Entonces cuando él le dijo así, y le dijo, bueno, pero según la Biblia es diferente, ¿no? Lo que dice la Biblia es diferente a lo que tú acabas de decir. Pues sabemos qué dice la Biblia, ninguno es bueno. Y luego le preguntó, ¿tú eres pecador? Y él dijo, pues eso sí, todos somos pecadores. Así contestó, ¿no? Todos somos pecadores. Entonces le dijo, no, todos no. Yo no soy pecador. Cuando la persona que le estaba hablando le dice así, ¿por qué esa persona con tanta naturalidad le puede decir, yo no soy pecador? Así. ¿Qué dijo él? Al principio, al escuchar eso, él dijo como que algo está mal en esa persona, ¿no? ¿Cómo va a decir que no es pecador? Eso como que le falta un tornillo, ¿no? Para que diga que no es pecador, como loco, ¿cierto? Dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Para todo el mundo, no, es locura para los que se pierden. Porque la palabra de la cruz, ¿qué es? En la cruz, esto que voy a nombrar está escrito en la Biblia. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz? ¿Qué llevó Él tras sus espaldas a la cruz? Llevó todos nuestros pecados. ¿Qué dice Isaías 53:6? Que Dios cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Cogió a nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué le dio? ¿Para qué Dios permitió que tuviera cuerpo? Para cargar sobre nuestro Señor Jesucristo el pecado de todos nosotros. Eso está escrito en Isaías. Todo eso y más. Hay muchos versículos al respecto. Uno que se sabe todo el mundo, que Jesús es el Cordero de Dios. ¿Qué hace ese Cordero de Dios? Cordero de Dios que quita, todo el mundo sabe y todo el mundo puede completar. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo el mundo lo sabe, sí, pero muy pocas personas lo logran creer. Saberlo, todo el mundo lo sabe. Ustedes hablan con sus familiares, pregúntenles, tío, tía, así, abuelita, ¿usted ha oído así que Cordero de Dios que quita? Apenas le dice así. Ella sabe que le va a completar su familiar. Sí, el pecado del mundo. ¿Qué es lo que quita ese Cordero de Dios? Pues el pecado del mundo. Lo dicen. Ustedes háganle la pregunta. Casi siempre que hablo con alguna persona como mayor, sobre todo mayor,
No, y también lo he hecho con jóvenes. Con jóvenes les he dicho, hay una canción, Cordero de Dios, que quitas, y aún jóvenes me lo han contestado, que los jóvenes pues ya no están tan influenciados de esa manera, pero con todo eso, las personas mayores sí, apenas les haga esa canción, Cordero de Dios, que quitas, y me lo completan, el pecado del mundo. La gente lo sabe, pero no lo cree, lo sabe, pero no lo cree. Si lo creyeran, ¿qué es lo que dice la Biblia? Con el corazón se cree para justicia. ¿Qué es eso de con el corazón se cree para justicia? Si una persona lo logra creer en su corazón, esa persona es justa. Con el corazón se cree para justicia. La persona que lo logra creer en su corazón, esa persona es justa. ¿Han escuchado a Pedro Wilches? Él esta parte la ha enfatizado bastante. ¿Cuál es el nombre con el cual Dios nos llama? Justos. Dios nos cambió el nombre. El nombre de nosotros era pecador. Todo, como dice la gente atestigua así. La gente que no medita en la palabra solamente dice lo primero que le llega a su mente. Las personas que confían en sí mismo, que dicen, todos somos pecadores. Usted me va a decir algo diferente. O usted conoce a alguien que no sea pecador. Por supuesto que todos somos pecadores. Así se expresa, ¿no? Fácilmente, rápidamente una persona se expresa así. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que está atestiguando esa persona con su boca? ¿Para justicia? No. No se dan cuenta, pero están atestiguando para condenación. Al decir todos somos pecadores, están atestiguando para muerte, no para vida, sino para muerte, pero no se dan cuenta, porque también, ¿dónde tienen la mira? En sus buenas acciones. No, pero yo una vez a la semana tengo un grupo de amigos con quienes nos reunimos y hacemos una colecta, recaudamos dinero, vamos por todo el barrio y le decimos a los vecinos que para una casa de rehabilitación, donde hay jóvenes que tienen problemas de drogadicción y ellos no tienen ropa, les falta comida, y nosotros así una vez a la semana recaudamos la comida para llevar. El ser humano mira eso, pero les preguntamos bíblicamente ya, dejando las buenas intenciones del ser humano, la buena apariencia, la apariencia externa del ser humano, dejándola fuera, le preguntamos bíblicamente. ¿Usted sabe a dónde va un pecador cuando muere? Por primera vez se quedan pensando. A eso sí lo tienen que pensar y después de ponerse a pensar, al infierno. Hagan esta prueba con sus familiares. Saben la respuesta. La saben. Hay personas que dicen, hay personas que me han dicho al infierno. Ah, bueno, pero la verdad yo creo que no. Yo no he leído la Biblia, ¿no? Yo no sé por qué le contesté así. Le digo, no se preocupe, yo sé por qué me contestó así. En la Biblia dice que Dios escribió su ley en nuestras mentes, en nuestros corazones. Así usted no haya leído la Biblia, a esa pregunta de a dónde va un pecador cuando muere según la Biblia, así usted no haya leído la Biblia, usted sabe muy bien qué está escrito en la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Así usted no haya leído la Biblia, usted me puede decir exactamente qué dice la Biblia sobre a dónde va un pecador cuando muere. Por eso usted me puede contestar, un pecador muere para el infierno. Ay, pero yo no he leído la Biblia. Y si usted me preguntó que según la Biblia, pero usted me está contestando según la Biblia. Sobre esa pregunta, inevitablemente usted me está contestando según la Biblia. Porque ¿por qué Dios escribió su ley en nuestras mentes y nuestros corazones? Para que nadie tenga excusa, lo dice la Biblia. De manera que somos inexcusables. Nadie tiene excusa. Hay personas que dicen, no, yo evito ir a iglesias porque yo de pronto cuando me vaya a morir ahí sí voy a buscar a alguien que me hable de Dios. Así le puede dar un ataque cardíaco ese mismo año, que está pensando de esa manera y no tiene excusa, porque Dios escribió su ley en nuestras mentes, en nuestros corazones. Tú sabes muy bien a dónde va un pecador cuando muere, bíblicamente. Y ahora a la pregunta, ¿eres pecador? ¿Quién contesta que sí? Los que tienen eso en su corazón. Como eso es lo que tienen en su corazón, eso lo va a salir por su boca. ¿Por qué dice la Biblia con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación? ¿Qué es lo que se confiesa? Lo contrario a lo que se confiesa para condenación. Lo que se confiesa para condenación, ¿qué es? Todos somos pecadores. ¿Quién va a decir que no es pecado? Todos somos pecadores. Está confesando para condenación. Pero ¿qué es lo contrario? ¿Qué es lo que se confiesa con la boca para salvación? Se cree en el corazón para justicia. Es que la misma palabra lo dice. ¿Qué se cree en el corazón para justicia? Que nuestro Señor Jesucristo resucitó para nuestra justificación. Vamos a leer el último versículo de Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4 tiene 25 versículos. Vamos a leer el versículo 25. Romanos
capítulo 4. Romanos capítulo 4, el versículo 25. Dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Con el corazón se cree para justicia. ¿Qué es lo que se tiene que creer en el corazón para justicia? Esto que está escrito en este versículo. ¿Jesús para qué resucitó? Para nuestra justificación. Ay, pero es que yo no entiendo cómo hizo Jesús para justificarme. No tienes que entenderlo, tienes que creerlo. Aquí está escrito que Él tomó tus pecados sobre sí mismo. Él se hizo, dice la Biblia, Él siendo sin pecado, se hizo pecador por ti. Él se convirtió en pecador por ti. ¿Por qué creen que en la cruz? Lo dijo hace poco, también lo tenemos en YouTube. El pastor Christopher hace poco lo dijo. ¿Por qué creen que en la cruz tuvo que decir Elí, Elí, lama sabactani? Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué tuvo que decir en la cruz Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque Él cargó todos nuestros pecados. Y cuando hemos leído el Antiguo Testamento, cuando conocemos en detalle el corazón de Dios, Dios y el pecado no pueden estar juntos. Donde está Dios, no puede haber pecado. Por eso el pueblo cuando se trataba de acercar a Dios caían, morían, pum, 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 por millares. La gente se concentra en, ay, morían personas. La gente no se da cuenta, no piensa. Es el pecado lo que hace que una persona delante de Dios está como muerta. Si una persona trata de acercarse delante, ¿Dios quién es? Dios es santo, santo, santo. La Biblia lo dice. Dios, bueno, la Biblia original. En el original, cuando miramos los textos en hebreo, en griego, Él es santo, santo, santo. Cuando lo miramos nuestra Biblia, que es traducida, ciertamente hay algunos versículos que los dejaron así, pero hay otros versículos que dice santísimo. Esa expresión santísimo, tal vez ustedes han escuchado en femenino esa expresión, santísima, pero no. La palabra santísimo es masculina y es únicamente a Dios. No hay santísima, no existe santísimo, existe santísimo. El santísimo, ¿qué significa? Lo más santo que hay, no santísima, santísimo. Bueno, hago una aclaración y voy a decirlo, aunque sé que le puede doler a más de una persona. La palabra santísima, algunas religiones la usan para decir Santísima Virgen María. Si no sé si se han percatado de esa característica de alguna religión. Pero tengo que hacer una claridad. Espero que escuchen. ¡Ay, se fueron! No, ya, se fueron. No quería que se fueran a quienes les iba a decir esto. ¿Qué es lo que les voy a decir? En la Biblia aparece una virgen concebirá. De ahí es que sale esa expresión virgen. Entonces, una virgen concebirá. ¿Pero qué significa una virgen concebirá? Una virgen quedará embarazada. O sea, una virgen quedará embarazada, empezará ese óvulo cuando se llama cigoto, ¿no? El óvulo cuando está fecundado empieza a reproducirse y empieza a crecer, a crecer, a crecer. Ya después le salen manitos, pies y se convierte en el ser humano. Pero era una célula que empezó a dividirse, dividirse y a crecer, a crecer, a crecer. Eso es concebir. Cuando esa célula, una célula normal, se convirtió en una célula que se llama cigoto, que ya se empieza a reproducir, eso es, ya hubo concepción. Entonces en la Biblia dice, una virgen concebirá. Esa es la señal. Eso está escrito en Isaías. Vamos a leer, vamos a leer. Isaías 14:7. Isaías capítulo 14, versículo 7. Isaías 14:7. Dice, no, entonces es 7:14, porque el 14:7 dice toda la tierra está en reposo, no, entonces es 7:14, Isaías 7:14, Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Ahora, ¿por qué aquí está la claridad de que dará a luz un hijo? Hay religiones que dicen que ella no tuvo más hijos, porque este versículo que está hablando es la profecía del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. En esta profecía dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Cuando dice dará a luz un hijo, no iban a nacer gemelos, no iban a nacer trillizos, iban a nacer uno. Pero no significa que después de ese uno que nació, ella jamás iba a tener. No, cuando dice dará a luz un hijo, se refiere a que no iban a nacer gemelos, porque iba a ser el unigénito Hijo de Dios, iba a ser nuestro Señor Jesucristo. A eso se refiere, dará a luz un hijo. Pero ¿qué dice? La Virgen, Dios nos dará una señal. ¿Cuál es la señal?
¿Ustedes quieren saber cuál es la señal del nacimiento del Mesías? La señal del nacimiento del Mesías es: una virgen concebirá. Una virgen iba a quedar embarazada. Concebir no es dar a luz, porque hay personas que también tienen revuelta esa expresión. Concebir no es dar a luz. Concebir es el momento en el que se da el embarazo. Por eso dice: una virgen concebirá, quedará embarazada. Pero cuando nace, no sé si ustedes han visto un parto, así sea en televisión, pero han visto un parto. Si sabe la mamá experimenta dolores, llaman dolores de parto, ¿no? Pero ¿saben por qué es dolores de parto? Cuando el niño sale, las caderas se tienen que abrir. Y la brecha que el niño se tiene que abrir es enorme para que salga el bebé. Hago una pregunta, voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que una mujer, después de que ha dado a luz, puede seguir siendo virgen? Una vez que un bebé sale, imagine que está saliendo un bebé, sale el bebé, cuando sale el bebé le dan palmadas, ¡ah! Llora. Imagine que está saliendo el bebé, sale el bebé. Mientras está saliendo el bebé, ¿ella puede ser virgen todavía cuando el bebé está saliendo? No sé si habían pensado en esto, porque algunas personas tienen embolatada la palabra. No, 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 si todo el mundo está contestando, no, 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 eso es imposible. Cuando un bebé sale ya no es virgen, ¿no? Ya no es virgen. Lo que dice la Biblia acá de una señal nos dará Dios es: una virgen iba a quedar embarazada. Eso es concebir. Pero hay personas que sin pensar en esta palabra piensan: no, es que ella fue siempre virgen, y usan así la expresión siempre virgen. Créame que nació nuestro Señor Jesucristo, nació. Si nació de ella, ella no podía seguir siendo virgen. Pero las personas casi no reflexionan, casi nadie medita en las cosas de Dios, pero aman las cosas religiosas. Religiosamente les han enseñado así: es que mi papá, que ya murió, yo lo quiero tanto que lo que él me dejó fue la religión en la que yo estoy. Entonces yo quiero seguir en esa religión hasta el último momento. Tú estás en tu derecho, puedes seguir haciendo eso. Pero si me permites, con la Biblia te puedo mostrar: eso que estás hablando es la necedad más necia que pueda existir. Bíblicamente se llama insensatez. Si tú escuchas la palabra, escuchas prédicas y prédicas de la palabra limpia todo eso que las religiones nos transmitieron. La única forma de que sea limpio, por la palabra. Cuando alguien me escribe al WhatsApp, diariamente muchas personas me escriben, pero cuando me escriben al WhatsApp: yo quiero recibir la salvación, pero es que en la iglesia en la que yo estoy asistiendo me enseñan así, así, así. Y me dice: y entonces yo tengo un conflicto. Cuando la persona me dice así, lo único que le puedo decir a esa persona es: sigue escuchando. Porque la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Si tú escuchas y escuchas y escuchas prédica, te va a pasar lo que le ha pasado a la mayoría de quienes están acá. La mayoría de quienes están acá, o sea, más de 70, ya me atrevería a decir más de 80 hermanos que están en ese momento, ¿cómo recibieron la salvación? Porque se obligaron a oír. Dios, en su misericordia, los llevó y los ponía al frente del teléfono a que escucharan todos los días a las 9 de la noche. Todos los días a la hora en punto. En Chile a las 11 de la noche, según el horario, hace poco cambió a las 10 de la noche. En Argentina también a las 10 de la noche, o hay épocas del año donde es a las 12 de la noche. En Los Ángeles a las 6 de la tarde, pero todos los días a la hora en punto. En diferentes países, pues empezando a diferente hora, pero siempre empezando a la misma hora. Hay quienes se obligaron a estar escuchando, escuchando, escuchando. Fueron obligados por Dios, no fueron ellos. Fueron obligados por Dios a escuchar, a escuchar, a escuchar, hasta que inevitablemente recibieron la salvación. Porque la fe viene por el oír. ¿Qué cosa limpia? La palabra. El agua viva que no te permite volver a tener sed jamás es la palabra de Dios. Jesús dijo: Él es el que da el agua viva. Se lo dijo a la mujer samaritana: si supieras quién es el que te pide que me des de beber, yo te daría agua viva que no te permitiría tener sed jamás. Esa agua viva, esa es la que limpia. El agua de tomar, esa no limpia. Tú puedes bautizarte 1000 veces a lo que la gente ha enseñado de bautizarse, que eso está mal. Pero la gente ha enseñado como un rito, solamente como un rito, la inmersión en el agua. No está mal decir que eso es bautizarse, sí es bautizarse, pero no es solamente eso. Bautizarse realmente, ¿qué es entonces? Bautizarse es cuando una persona totalmente queda sepultada. Ya no sale esa misma persona, salió otra persona. ¿Cómo puede suceder ese bautizo? Eso es el bautizo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que también aparece en Mateo
como el bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es el mismo. Bautizarse en el nombre de nuestro Señor Jesucristo es cuando la persona se sumergió en la palabra, en el agua viva. ¿Y cómo salió esa persona? Salió justa, salió santa, salió perfecta. ¿Cómo entró al agua? Pecador y salió justo. ¿Eso cómo lo hace una persona? Por el oír. Por el oír. Quienes han recibido la salvación te pueden dar testimonio, le pueden dar testimonio a los que todavía no la han recibido. Entonces, nuestra invitación es para que todos los días sigas conectado con nosotros a la misma hora. En ese momento el reloj marca que son las 7:38. Quiere decir que nosotros comenzamos hoy hace 38 minutos. 38 menos 38 da 0. Efectivamente, empezamos a la hora en punto. Siempre empezamos a la hora en punto. No pierdas la oportunidad de escuchar la palabra, el agua viva, que te va a limpiar para que recibas la salvación. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Gracias por las personas que se conectaron el día de hoy. Aproximadamente casi que la mitad de los que se conectaron el día de hoy, algunos, la gran mayoría, escuchando por primera vez. Te pido, Padre, tengas misericordia. No es un favor que nos hacen al escuchar, es un favor que se hace cada uno a sí mismo al escuchar. Porque nuestra naturaleza se resiste al corazón de Dios. Nuestra naturaleza abraza la religión, nuestra naturaleza abraza ritos y cosas que tengamos que hacer. Porque nuestra naturaleza nos hace creer autosuficientes, que nosotros sí podemos. Pero la palabra nos muestra que nosotros somos desventurados, miserables, pobres, ciegos, desnudos. Nosotros no podemos por nosotros mismos salvarnos a nosotros mismos. Nosotros necesitamos ser cubierta. Esa desnudez necesitamos que sea cubierta. Esa ceguera necesitamos que nuestros ojos sean abiertos. Tu palabra lo dice claramente, así tú a las personas que han recibido la salvación les has permitido la vista, les has permitido ser revestidos de nuestro Señor Jesucristo, es decir, ser bautizados. El bautizo es algo más profundo de lo que la gente se imagina. Lamentablemente solamente hay un registro gráfico, externo, que se puede hasta dibujar de alguien sumergiéndose en el agua, se pueden tomar fotos, pero es más allá, es espiritual, el bautizo. Te pedimos, Padre, por las personas que hoy escucharon por primera vez la palabra, haz lo que sea necesario en el corazón de ellos para que todos los días se sigan conectando a la misma hora y la salvación sea inevitablemente llegando al corazón de ellos. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.